Listo. Creo que sí está iniciando. Sí, ok, ya está la grabación. Listo. Entonces, eso, quedemos claro con esto. Los compuestos nitrogenados son compuestos orgánicos. Recuerden que nosotros estamos viendo química orgánica, que van a contener dentro de la cadena, ya sabemos que en una cadena normal orgánica va a tener carbono e hidrógeno. Vamos a ver incluido lo que es el nitrógeno, que es el elemento químico, y en algunas ocasiones también puede que haya un oxígeno, pero con prioridad vamos a encontrar que vamos a tener el elemento nitrógeno, por eso su nombre, compuestos nitrogenados de nitrógeno, ¿ya? Entonces, estamos hasta ahí con lo que es el concepto. Dice, las funciones nitrogenadas se caracterizan a partir de lo que es la molécula del amoníaco, NH3. Se pueden obtener los principales compuestos nitrogenados. Tenemos las aminas y las amidas. En esta semana vamos a tocar el tema, solo nos vamos a centrar en las aminas. Vamos a ver qué son las aminas. Nos dice que resultan de sustituir uno o más hidrógenos del amoníaco por radicales alquilo, ¿verdad? Entonces recordemos, el amoníaco es esta estructura, vemos que es el NH3. Aquí está, NH3, tenemos al nitrógeno con 3 enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Esto es el amoníaco. ¿Cómo resulta la amina? Resulta de sustituir estos hidrógenos por radicales alquilo. ¿Cuáles eran los radicales alquilo? A ver. ¿Quién me dice cuáles eran los radicales alquilo? Estamos viendo los radicales. ¿Cuáles eran? A ver, ¿cuáles eran los radicales alquilo? Aquellos que terminaban con ¿quién? ¿Cuál era la terminación? Lo que termina con átomos. A ver. ¿Ahí? ¿Se acuerdan? No voy. Il o hilo, ¿verdad? Los radicales alquilos eran aquellos que encontrábamos fuera de una cadena principal y que cuya terminación iban a ser il o lo podíamos encontrar como un hilo. Un ejemplo, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería un ejemplo de radical alquilo? A ver, chicos. A ver, Massini, ¿cuál sería un ejemplo de radical alquilo? Paquerizo, Mora, Bautista. ¿Cuál sería un ejemplo? No tengo más. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de radical alquilo? Si sabemos que la terminación puede ser il o hilo. ¿Cuál sería un ejemplo? Mora. A ver, señorita Mora. Sería, no sé, como un C2H5. No, no, no. El nombre, solo el nombre. Un ejemplo. ¿Cuál sería un radical alquilo? El nombre. No la fórmula, solo el nombre. ¿No se acuerdan? Coman sardina, chicos, a memoria. Esto sería un radical alquilo. ¿Sí o no? Sí, porque termina en il. Así es, recordemos que los radicales alquilos
son aquel el etil, el metil, el propil, el fenil. Exacto, los que terminan en il o hilo, que puede ser el metilo, propilo, butilo, puede utilizarse. Estos son los radicales alquilo. Entonces, ¿qué es lo que me dice lo que es la lectura o el concepto de las aminas? Que son los que sustituimos esos hidrógenos que vemos en el metano, que es el NH3, esos hidrógenos se sustituyen por esos radicales alquilo, que puede ser radical o puede ser una cadena principal, ¿va? Entonces, hasta ahí estamos. Vamos con las propiedades de las aminas. A ver, Edu, léame las propiedades físicas. Edu Valdés. Mande, licenciada. Lea las propiedades físicas de las aminas. Las propiedades físicas. La amina con un átomo de carbono es gaseosa. Las aminas que tienen de 2 a 11 átomos de carbono son líquidas y las demás sólidas. El punto de ebullición aumenta con el número de carbonos que tenga la sustancia. Las primeras son muy solubles en agua, luego va disminuyendo con la cantidad de átomos de carbono. Ya, muy bien. Bautista, las propiedades químicas, ¿cuáles son? Ahí están, léalas. Combustión. Combustión. ¿Ese ahí? Las Sí. propiedades. Ya. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia de oxígeno por tener átomos de carbono. Poseen un leve carácter ácido en solución acuosa. Ya, muy bien, excelente. Entonces, dentro de las propiedades físicas, como leyó su compañero, tenemos que la amina de un solo átomo de carbono, esta va a estar en estado gaseoso. De 2 a 11 átomos, vamos a ver que van a estar en estado líquido. ¿Cuáles son las que tienen? Recordemos la tablita de la cantidad de carbonos que tiene un compuesto orgánico, ¿verdad? Entonces, hasta el 11º carbono van a ser líquidas. De ahí para allá, desde el 12º, estas se encuentran en estado sólido. Y a medida que estos números de carbono aumentan, es decir, que mientras más carbonos tenga ese compuesto o esa cadena, vamos a ver que ese punto de ebullición va a aumentar. En lo que son propiedades químicas nos dice que las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia de oxígeno por tener más átomos de carbono. Entonces, obviamente, al tener más átomos de carbono, estas van a ser más fácil de que se puedan arder o puedan generar lo que es una combustión. Luego tenemos los usos. ¿Para qué se los usa? A ver, Miguel Vaquerizo, leamos los usos. Vaquerizo. Los usos. Las aminas son parte de los alcaloides. Son compuestos complejos que se encuentran en las plantas. Algunos de ellos son la morfina y la nicotina. Algunas aminas son biológicamente importantes como la adrenalina y la noradrenalina. Las aminas secundarias se encuentran en las carnes y los pescados o en el humo del tabaco, nicotina. Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos algunos de los usos dentro o de las aminas donde nosotros los podemos encontrar. En lo que son los colorantes, nos dicen que las aminas aromáticas primarias pueden servir como material de partida para la síntesis de colorantes azoicos. Inicialmente, las aminas reaccionan para formar sales de diazonio, las cuales forman los compuestos azo mediante copulación azoica o acoplamiento diazoico. Es decir, que se utiliza parte de las aminas para lo que son diferentes tipos de colorantes, ya sean colorantes sintéticos o colorantes que se pueden utilizar en la parte de lo que son las comidas. Dentro de lo que son la gama de fármacos y drogas, tenemos que muchos medicamentos actúan como agonistas o antagonistas
de los neurotransmisores amínicos naturales. Tenemos la clorofeniramina, es un antihistamínico usado para el control de procesos alérgicos debido a la ingesta de algunos alimentos, la fiebre, la picadura de insectos, etc. La clorpromazina es un agente sedante no inductor del sueño, alivia la ansiedad e inclusive se usa para el tratamiento de algunos trastornos mentales. La efrina o fenilefrina se utiliza como descongestionante para las vías respiratorias. La aminotriptalina o imipramina son aminas terciarias que se utilizan para el tratamiento de la depresión. Por su estructura, se clasifican en antidepresivos tricíclicos. Los analgésicos opiáceos como la morfina, la codeína y la heroína son aminas terciarias. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos dentro de los fármacos y algunas drogas. Para los tratamientos de gases, dice varias aminas, entre ellas la diglicolamina y la dietonalamina, son empleadas en la eliminación de los gases de dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno presentes en el gas natural y en las refinerías. Luego tenemos en la industria de los cauchos, también se utilizan lo que son las aminas para lo que es emulsionantes para el uso de la producción del caucho sintético. Y dentro de la química agrícola, dice, las metilaminas son compuestos intermediarios en la síntesis de productos químicos que se utilizan en la agricultura como los herbicidas, los fungicidas, las insecticidas y los biocidas. Entonces tenemos que las aminas están presentes en muchas áreas de... Espera, si tengo aquí... ya, perdón, me equivoqué. Un ratito. Dice, están presentes en muchas de las industrias que nos rigen en lo que es la parte del día a día. Como les indicaba, las tenemos en la parte de los colorantes, en la parte de fármacos, en los tratamientos para lo que es la contaminación atmosférica, en algunas industrias y en lo que es la parte de la agricultura, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son los usos de las aminas y también la encontramos en la parte de nuestra dieta diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que se les encuentra en alimentos que nosotros consumimos, dentro de las carnes, dentro de los pescados, etcétera, y algunos vegetales también contienen algunas de las aminas en su forma de parte de lo que es biológica, ¿verdad? Como los lípidos, etcétera. Luego tenemos que estas aminas se clasifican, tenemos por su ubicación de donde nosotros lo encontramos, es decir, el reemplazo de esos hidrógenos con radicales, tenemos que hay aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias. La amina primaria, dice, resulta de sustituir un hidrógeno del amoníaco por el radical alcohólico o alquílico. La amina secundaria se forma sustituyendo dos hidrógenos del amoníaco por radical alquílicos, que pueden ser iguales o diferentes para formar las aminas simples, mixtas, respectivamente. Y tenemos las aminas terciarias, que se forman sustituyendo los tres hidrógenos del amoníaco por tres radicales alquílicos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias, que es la sustitución de esos hidrógenos. Recuerden que el nitrógeno tiene 3 moléculas de hidrógeno y cada una de esas moléculas puede ser reemplazadas por radicales alquilos. La nomenclatura. Ahora sí nos vamos a lo que es cómo nombrar a estos compuestos. Dice, se nombran añadiendo el nombre del radical hidrocarbonado, el sufijo amina, ¿verdad? Es decir, que si tenemos una amina primaria, ¿verdad? Tenemos el NH2 y tenemos lo que es un radical, que en este caso sería el metil, se nombra lo que es el radical y con la terminación amina, metil, amina, ¿verdad? Entonces, este sería el nombre más, digamos, más sencillo que podemos saber cuando solamente tenemos una amina primaria. Dice, en las aminas secundarias y terciarias, si un radical se repite, se utilizan los prefijos di o tri, que eso nosotros ya sabemos
cuando hay varios, varios sería radicales o varias, en este caso, ¿cómo se llama? En este caso, grupo funcional, que en este caso son las aminas. Si se repite, se ponen lo que son los prefijos di, tri, etcétera, ¿verdad? Dice, aunque frecuentemente y para evitar confusiones se coge el radical mayor a los demás y se nombran anteponiendo una ende para indicar que están unidos al átomo de hidrógeno. ¿Ven? Como vemos aquí en el ejemplo. Nosotros aquí vemos que tenemos 3 radicales. Tenemos el nitrógeno, tenemos aquí un metil, aquí un etil y aquí un propil. En este caso, cuando vemos así, siempre se va a escoger como cadena principal, por así decirlo, es al que tiene a la cadena más larga. Si tenemos un etil, un metil y un propil, ¿cuál sería la que tiene la cadena más larga en esos 3 radicales? ¿Etil, metil o propil? Pregunto. Propil. El propil porque tiene 3. Entonces, el propil lo dejamos como nombre, una cadena principal. Y el resto de radicales lo nombramos por orden alfabético como hemos venido haciendo. Entonces, nosotros nombramos, le ponemos N-etil, N-metil. ¿Por qué le ponemos la N? Porque recordemos que a los radicales hay que ponerles la ubicación de dónde parten, pero en este caso no vamos a poner 1, 1 porque sabemos que solo hay un nitrógeno. Entonces lo que hacemos es poner el N que se supone o ya se está indicando que está unido al nitrógeno. Entonces decimos N-etil, N-metil, propil, amina. ¿Tá? Entonces así es como nosotros nombramos a estas aminas secundarias y terciarias. Las aminas primarias, como lo estoy indicando, es un poco más sencillo porque simplemente nombramos el nombre del radical con la terminación amina. Dice, cuando las aminas primarias no forman parte de la cadena principal, se nombran como sustituyentes de la cadena carbonada, correspondiente al número de localizador y el prefijo amino. Entonces, cuando ya las aminas no forman parte de una cadena principal, sino pasa a ser un sustituyente, que lo podemos encontrar dentro de una cadena principal, cambia su terminación de amina por amino, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ejemplo, que nos dice que tenemos un aldehído, ¿verdad? Donde vemos aquí ya tenemos lo que son 2 oxígenos, recuerden que los oxígenos, y tenemos lo que es 2 oxígenos dentro de un compuesto. Estos eran los aldehídos. Entonces nosotros vemos que tenemos la cadena principal que tiene 3 carbono, entonces estamos hablando de un propanoico, la terminación de los aldehídos es en noico, entonces tenemos que es un propanoico y decimos ácido 2 o 2-aminopropanoico, ¿verdad? Cuando tenemos esto, podemos poner ácido o si no ponemos la palabra ácido, simplemente nos vamos a la ubicación de lo que es este grupo, lo que es la amina. Vemos que está en el carbono 2, ponemos 2-aminopropanoico. 2-aminopropanoico. Acá, en este de acá vemos que es una cadena sencilla, pero que solamente tenemos 2 cadenas y solamente hay sustituyente de 2 hidrógenos. Entonces vemos que dice cuando varios N formen parte de la cadena principal se nombran con el vocablo asa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que se repiten lo que es este grupo funcional. Tenemos aquí un nitrógeno, acá tenemos lo que es otro nitrógeno y acá tenemos otro nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se nombra, se pone 2,4,6 triasa hectano, ¿verdad? Se cuenta exactamente los mismos, lo que son los carbonos y lo único que se hace es, se nombra las veces que se repite lo que es el grupo funcional de la amina, en este caso se cuenta el nitrógeno como tal, se pone lo que es el vocablo o el prefijo asa y luego se nombra la cadena
de lo que es la cadena principal. En este caso sería un triasa heptano, ¿verdad? Y dice que los genes que no formen parte de la cadena principal se forman como amino, aminometil, metilamino, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una cadena principal donde tenemos también lo que son los como N como radicales. Tenemos aquí 2 amino, 3 aminometil, 5 metilamino, 1,6 hexanodiamino, ¿verdad? Que estos ya son de compuestos un poco más elaborado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Pregunta? 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 Yo no tengo. Ya, entonces vamos a resolver esos ejercicios planteados. Disculpe, esta clase la va a mandar grabada por WhatsApp, please. Sí, ya Sí. le estoy grabando, sí, no se preocupe, que Muchas así, la estoy gracias. grabando y se les envío. Ok, Gracias. entonces con con los conceptos que les acabo de indicar en cuanto a nomenclatura, vamos a ver si le podemos dar nombre a este compuesto. Dice, ¿cuál es la nomenclatura del siguiente compuesto? Entonces nosotros vemos que tenemos, recuerden que tenemos aquí al nitrógeno, ¿y qué vendrían a hacer estos? A ver, ¿qué eran esos CH3? Metil creo que son. Ajá, son metil, muy bien, excelente, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos que se repite ese metil? A ver, 3 veces. 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el prefijo para 3? Tri, tri. Tri, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? A ver. A ver, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría? Metil, Ya, tri. ¿Qué más? ¿Qué grupo funcional estamos viendo? aninas. Ya, sería amina, trimetilamina. Entonces, el nombre de este compuesto es trimetilamina. Entonces, vamos a ver un poquito más de ejemplos en cuanto a las aminas. Dígame, Lara. Ok, buenos días, dígame. No se le pone la S, ¿no? En el nombre, No, en amina. el grupo funcional es aminas. Pero en cuanto al nombre, obviamente solamente es aminas, son las aminas. Amina. No se le pone la S, solo es trimetilamina, nada más. Ya, el grupo funcional como tal se le llama las aminas. Es que también hay aminas. Sí. Solo es amina, sin la S, trimetilamina. Entonces, vamos con otro. Vamos un poco más sencillo en cuanto íbamos a ir subiendo. Entonces, vamos a ver las primarias. Recuerden que las aminas primarias son aquellas que solamente se sustituye un solo hidrógeno de lo que son lo que es el grupo de lo que es ¿cómo que se llama? El compuesto, uy, se me olvidó el nombre. Ahí. Amoníaco, perdón, del compuesto amoníaco.
Se me olvidó el nombre. Listo. Entonces, recordemos que esta es la fórmula del amoníaco, NH3, y lo que se hace las aminas es reemplazar estos hidrógenos por radicales. ¿Tá? Entonces, la amina primaria es la que solamente va a reemplazar un solo hidrógeno. ¿Tá? Entonces, le quitamos uno y a este hidrógeno le ponemos un radical. Entonces, nosotros tenemos que tener el NH2 y lo unimos a un radical. En este caso, ¿cuál sería? Este es el más fácil. ¿Ahí cómo sería? ¿Ahí cuál sería ese? Radical y grupo funcional, amina. Radical y el amina. Metilamina. Ajá, este es el metilamina. Digo, este es el más fácil. Este es el metilamina. ¿Verdad? Ahora vamos con otro, a ver si se acuerdan. Entonces tenemos oh. Ya. Ese, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría ese? Cuentan los carbonos. Tenemos 2, 3, 4. ¿Cómo se llamaría? Tenemos radical terminado en la palabra amina. Licenciada, los carbones son los radicales, ¿no? Claro, aquí se une a un radical como tal. Estos son radicales y va con la terminación amina. Estamos viendo las aminas primarias. Butilamina. ¿Cuándo? ¿Cuál? Butilamina. Ajá, excelente. Es el butilamina. Entonces, como yo les digo, cuando es amina primaria, que solamente se reemplaza un hidrógeno, es un poco más sencillo, ¿verdad? Porque solamente nombramos el nombre radical terminado en la palabra amina. Cuando vemos una amina secundaria, que ya es el reemplazo de dos hidrógenos dentro del grupo de lo que es el amoníaco, ahí es donde primero tenemos que tomar la cadena más larga como lo que es nombre, sería cadena principal para darle el nombre, y luego vemos lo que es el radical, ¿verdad? Entonces, vamos con eso. Entonces, tenemos aquí tenemos esto para que se distingamos a poner así. Bien. Ahí. Ya. Si se dan cuenta, ahí ya reemplazamos dos moléculas de hidrógeno por radicales de ese amoníaco, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este caso, ¿verdad? Que tenemos dos, digamos, dos radicales, tenemos que, para poder darle el nombre, elegir como cadena principal, por así decirlo, porque igual sigue siendo radical, al que tenga más, a la cadena que tenga más carbono. En este caso, ¿cuál sería? Primero identifiquémoslos. A ver, ¿cómo se llamaría este de aquí y cómo se llamaría este de aquí? Etil. Ya, este vendría a ser el etil, muy bien. ¿Y este? El metil. Metil, excelente. Ya, entonces, una vez identificados, tenemos al etil y al metil. Escogemos el que tiene las cadenas más largas, la cantidad de carbonos más cantidad de carbonos, y ese lo tomamos como cadena principal. ¿Cuál sería? El etil. El etil, ¿verdad? Entonces, a este la dejamos como cadena principal. A este la dejamos como cadena principal y primero nombramos al
metil. Entonces ponemos, recuerden, N-metil. ¿Por qué era la N? Porque tenemos que poner de dónde sale lo que es la enumeración de dónde salen los radicales. Pero en este caso, como solamente tenemos una N, no vamos a poner un metil, simplemente ponemos N-etil porque eso hace, nos indica que está saliendo del nitrógeno. Entonces ponemos N-metil, ¿verdad? Ahí viene lo que es el etil, el nombre de la cadena principal que ya habíamos elegido sería etilamina. Ahí tenemos N-metil, etilamina. Entonces, eso pasa cuando tenemos lo que son dos radicales en lo que son sustituyendo a lo que es los hidrógenos del lo que es el amoníaco. Vamos a ver otro. Entonces tenemos aquí, ya. Ahí, ¿cómo sería? Ya ver. A ver, ahí, ¿cómo sería? El nombre completo. Ajá. N-butilpropilamina. N-butilpropilamina. A ver, te lo voy a poner, a ver aquí. N-butilpropilamina. Ya. Entonces, Mario, tú me escogiste al butil como radical y al propil como cadena principal. ¿Está bien? No le entendí, licenciado. Ya, te explico. Para poder dar nombre al compuesto, a los compuestos cuando tenemos dos radicales, tenemos que escoger como cadena principal el radical que tenga más cantidad de carbonos. Y luego nombramos, obviamente, el resto como en este caso, el metil, N-metil, etilamina. ¿Por qué escogimos eso? Entre el metil y el etil, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad de carbono? El etil, ¿verdad? Entonces, este etil lo tomamos como cadena principal y pusimos al metil como radical. Entonces dijimos N-metil, etilamina. Acá tenemos, de este lado, tenemos a quién? Tiene 3 carbonos. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llamaría el nombre? Propil. Propil, muy bien. Acá tiene 4 carbonos. ¿Cómo se llamaría el nombre? Butil. Butil. Pregunto, ¿cuál tiene mayor cantidad de carbonos? ¿El propil o el butil? El butil. Entonces, aquí se lo toma como cadena principal. ¿Cuál sería el radical aquí entonces? Si el butil es la cadena principal. Es al revés, entonces N-propilbutilamina. Ajá, es al revés. Es N-propil butilamina. Sí,
N-propilbutilamina. ¿Por qué? Pues te digo, se toma como cadena principal el que tiene mayor número de carbonos y el otro se lo deja como radical. Entonces queda N-propilbutilamina. Listo. Vamos a pasar a otro ejemplo, ¿ya? A ver, déjenme poner. Vamos a ponerle, recordar un poquito. Ya, ahí. Identifiquemos. ¿Qué tenemos del lado de acá? A ver. Identifiquemos los radicales. Sigue siendo amina secundaria, pero identifiquemos a los radicales. Tenemos aquí un radical y tenemos acá otro radical. A ver. A ver, identifiquémoslo. Este y este. A ver. ¿Cómo se llamaba este de aquí? A ver, ¿qué era esto? Todo esto ya vimos. Vamos recordando. Recuerda que nosotros todo esto vimos uno por uno, y se dan cuenta a medida que vamos avanzando, vamos integrando más cosas de lo que ya hemos visto en los compuestos. Entonces, ¿a qué pertenecía esto? A un hidrocarburo cíclico de cadena cerrada. ¿Qué eran estos hidrocarburos? Que al momento de cerrarse, esos ciclos tendían a, según la cantidad de carbonos, a formar lo que son figuras geométricas. En este caso, si le damos la vuelta, ¿qué figura geométrica sería? A ver, es el de la que parece una casita, a ver. Ya, ¿qué figura? No. No, El que tiene 5 lados. La figura geométrica que tiene 5 lados. Octavo, no. Pentágono. Pentágono. El pentágono, ¿verdad? Entonces, el pentágono tiene 5 lados. Estos 5 lados quiere decir que tiene 5 carbonos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría? Si fuera cadena abierta, ¿cómo se llamaría el que tiene 5 carbonos? El radical de 5 carbonos. Ciclopentágono. Ciclopentil. Ciclopentil. Recuerden que estamos viendo, estos son radicales, no es una cadena principal. Que se lo tome como cadena principal, entre comillas, por eso les digo, igual sigue siendo radicales, es para poder nombrar a lo que es el compuesto como tal. Entonces, este de aquí es un ciclopentil. Ciclopentil. Y el de acá, que ya sabemos, ¿cómo se llamaba este? Está fácil. Metil. Un metil. Perfecto. Ahora, ¿cómo se llama el nombre del compuesto? Recuerden, se toma primero, o sea, como cadena principal que tiene más cantidad de carbono y el otro queda como sustituyente. A ver, ¿cómo se llamaría?
¿Cuál tiene más cantidad de carbonos? ¿El ciclopentil o el metil? Ciclopentil. El ciclopentil. Entonces, ese sería la cadena principal, por así decirlo. Entonces, el radical queda con el metil. Entonces, diríamos que es un N-metil, ciclopentil, amina. Ese es el nombre del compuesto. Es un N-metil, ciclopentil, amina. ¿Ok? Entonces, hasta ahí con las aminas secundarias. Ahora vamos con las aminas terciarias, que son aquellas que se sustituyen los 3 átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a partir ahí. Entonces, tenemos al nitrógeno con sus enlaces y tenemos los sustituyentes. Entonces, le vamos a poner aquí vamos a ponerle aquí a este. Y acá le vamos a poner ya. Exactamente lo mismo. Primero se toma al que tiene mayor cantidad de carbonos como cadena principal y el resto como sustituyentes. Entonces, ahí, ¿cuál sería? Tenemos 3 radicales diferentes. Tenemos este y tenemos este. ¿Cuál sería el que tiene más cantidad de carbono? El propil. El propil, ¿verdad? Que es el que está aquí. Este es el propil. Tiene 3 carbonos. Carbono, recordemos que es este. El carbono es la letra C. Entonces, el propil queda como cadena secundaria. Luego tenemos lo que es el radical metil y el radical etil. Asimismo, como nosotros nombramos los otros compuestos en cuanto a lo que son los radicales, es por orden alfabético. Entonces, ¿cómo iría el nombre de este compuesto? O de esta amina como tal. ¿Cómo sería el nombre? N-etil, metil, N-etil, N-metil, propil, amina. amina. Muy bien. Ajá, es N-etil, N-metil, propil, amina. Listo, ¿verdad? Y por último, vamos a hacer el último. Así mismo tenemos la N. Darle otra forma. Ya. Entonces le vamos a poner aquí. Ya. Ahora sí. El último. ¿Cómo se llamaría? Vamos a ver. Recuerden que esto representa un carbono, cada vértice. Entonces tenemos que este tiene, ¿cuántos? 6. Exacto. 6. Sería, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este? Exacto. Ciclo. Ciclohexil.
Ciclohexil, muy bien. Recuerden que son radicales. Ciclohexil. Estos dos de aquí son los radicales metil. Y tenemos lo que es el metil. Ahora sí, asimismo, recordemos, el que tiene mayor cantidad de carbono es la cadena principal y el resto queda como radicales. En este caso se repiten. ¿Qué pasaba cuando se repetía? Se ponía lo que es el prefijo, en este caso son 2, viene con el prefijo di. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿quién? A ver. N-dimetil cicloxil amina. Ya, déjame subirlo un poquito acá. Ya, ya. Casi la acierta. Tenemos que va N, N, porque recuerda que cuando veíamos en las otras cadenas, si estaba en el mismo número, poner que sea del 2, arriba y abajo, decía 2,2 dimetil. Esto pasa exactamente lo mismo. Tienes que volver a poner la N, porque recordemos que a veces no se ve la estructura, se ve el nombre. Y esto me va a indicar en esa misma N va a estar saliendo 2 metiles, o sea, un metil de un lado y el otro metil de otro lado, porque si solamente me pones que una N, me hace dar en cuenta que aquí va a haber un hidrógeno o algo pasa con esa molécula. Tienes que poner NN, ahí sí va dimetil, ciclohexylamina. Ahí está, ese queda el nombre. NN-dimetil Ángelo. ciclohexylamina. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, licenciado. Ya, listo. Igual, como yo digo, primero estamos viendo lo que es teoría, ya vimos un poquito de ejemplos, la siguiente semana partimos con las amidas, asimismo vemos algunos ejemplos y de ahí partimos con lo que son ejercicios en clase y ejercicios como tarea. Igual, como digo, la clase queda grabada, ya mismo termino de lo que es la otra clase, lo subo y les paso al grupo lo que es la clase grabada, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo. Y con lo que respecta a la tarea, déjenme indicarles, darle las indicaciones. La tarea está aquí, es así un EducaPlay, acerca de los compuestos nitrogenados, es un video, responden las preguntas y al finalizar ya esta dinámica ya la sabemos. Escriben, hacen el screenshot o el capture de pantalla del puntaje que les salió en la actividad. ¿Va? No sé si tenemos alguna otra pregunta, ¿me indica? Pregunta.